Estamos con Maritza Vera, una de las más importantes y destacadas nutricionistas en el Perú, pero además una de las que se ha dedicado a estudiar los productos que existían aquí antes de que llegaran los europeos y los asiáticos. Vamos a explorar con Maritza algunos aspectos de la nutrición. Vamos a tratar de averiguar si efectivamente en el pasado existían aquí las condiciones como para que hubiera una dieta y una nutrición adecuada. Sitios incas muy grandes como Huánuco Pampa, lo que nos dicen es que se consumía muchísima chicha. Y la chicha tenía un alto valor nutritivo. Claro, la chicha se elabora, por ejemplo, con un germinado. Se le germina primero al maíz, pero no es cualquier maíz. Ellos tuvieron una especie de maíz que era el maíz colorado, que se le hacía germinar. Para que sea nutritivo tiene que llegar máximo a 2 centímetros de tamaño. Colita. La colita, o sea, el germen tiene que ser de 2 centímetros para contener los nutrientes, rico en vitamina E. Entonces, elaboraban su chicha. Uno, porque estaba prohibido consumir agua, porque no era potable, ¿no? Y para evitar las enfermedades. 2, porque la chicha le va a aportar calcio, hierro. De esa manera estaban combatiendo la anemia, ¿no? Y la descalcificación, era un pequeño aporte de calcio. Y además la chicha es rica en enzimas. Imagínate, lo recomendable en esa época, y ahora también, según estudios, se debe ingerir la chicha de jora media hora antes de los alimentos. Para que tenga su efecto más. Su efecto para poder asimilar mejor los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que sufren de gastritis, de úlcera, ¿no? No podemos asimilar bien los alimentos, ¿no? Porque nos faltan ciertas enzimas. Entonces, ¿qué hace la chicha? Te va a aportar esas enzimas. Pero, en caso de niños desnutridos de anemia, ¿qué será? 1 hora después de las comidas, después que se ha hecho la digestión, después de 1 hora, tú le vas a dar chicha de jora para fijar el resto de nutrientes y no sean eliminados a través de las grietas o de la orina. Seguimos en nuestra indagación respecto a la nutrición y la comida en el antiguo Perú. Y vamos a tomar ahora un giro un poco diferente, puesto que, como hemos venido explorando, comer rico no siempre es comer bien. Y a veces incluso esto puede tener consecuencias nefastas. Hemos venido hasta la casa del doctor Marco Curátola, uno de los grandes investigadores de la Universidad Católica en temas de historia, para preguntarle acerca de una investigación que realizó hace muchos años, cuando era un joven investigador, ¿no? Respecto a algo sumamente inusual, ¿no? Algo que sucedió aquí en el Perú unos 30 años después de la conquista. Algo que se ha escrito en la historia, ¿no? Con un nombre en quechua muy singular, el Taqui Oncoy. ¿Qué significa Taqui Oncoy, Marco? Taqui Oncoy significa mal del canto o mal del baile. Pero fue un movimiento mesiánico, milenarista, un movimiento religioso que se desarrolló en la zona en el Valle de Río Pampas, Lucanas, entre 1560 y 1570. Lo que he buscado en esta investigación es ver de dónde sale todo el aparato mítico ritual que utilizaron, que aparentemente es bastante novedoso, y de dónde salió este nombre Taqui Oncoy, que además se llamaba Sara Oncoy. Sara Oncoy, que Sara quiere Oncoy, decir mal del maíz. Mal del maíz, ¿no? La investigación nació de ver que algunos cronistas hablaban de Sara Oncoy, Taqui Oncoy o Sara Oncoy. Y algunos mencionan que el Sara Oncoy o Taqui Oncoy era una enfermedad prehispánica que se exorcizaba, se botaba del Cusco durante la fiesta de la Situa. ¿Qué enfermedad era? Entonces me fue muy útil un libro que se llamaba The Social History of Pellagra, de Daphne Rowe, que hablaba de esta enfermedad, la pellagra, que se difundió en Europa con la difusión de la comida, de la alimentación a base de maíz. Y está en zonas donde la población cultiva y consume maíz. Sí, ¿Por qué? Exactamente, porque el maíz
falta de un aminoácido que se llama triptofano y que produce, en el cuerpo produce la niacina, que es un elemento indispensable para la vida de la persona. Entonces, y para la salud de la persona. Entonces, decimos una población, como por ejemplo en el norte de Italia, que comía en gran parte maíz, terminaron enfermándose De pelagra. de pelagra. ¿Y cuáles son los síntomas de la pelagra y cómo se relacionan con el taquioncoy? Es llamada la enfermedad de la 4D en inglés y podríamos ser de la 3D en castellano, porque es dermatitis, es decir, hay un enrojecimiento. Los primeros síntomas son enrojecimiento, piel áspera, disminuye y después reaparece con más virulencia, pero también asociada a diarrea. Y finalmente da lo que llamaban los médicos demencia y finalmente con el tiempo a muchos lo llevaba a la muerte, death. Por eso la 4D. Pero tú dices que esta es una enfermedad que tiene raíces precolombinas. Sí, Y que como Sara, ¿no es cierto? Podría, porque cuando aparece en Europa, cuando los grandes terratenientes imponen el monocultivo en vastas áreas. ¿Y eso pudo pasar aquí? Sí, porque los incas impusieron en algunas áreas, sí, extensivamente la producción del maíz. En el siglo XIX, en el norte de Italia, el 20% de los campesinos estaba enfermo, tenía esta enfermedad. Y da ciertos síntomas hasta parecido al delirio tremens, es decir, con visiones de animales que atacan. Visiones místicas también, ¿no? Claro, por ejemplo, los campesinos italianos veían la Virgen, venían la Cristo, etc. Y eso en el taquioncoy además es... Hay la posesión de los dioses. Sí había, por ejemplo, en el movimiento algunas mujeres que llevaban nombre de santa, Santa María Magdalena y otro nombre de santas. Pero yo creo que si ha habido este fenómeno, debía haber, posiblemente en un país donde el maíz era tan... y sobre todo bajo los incas. Cuando llega la población que vivía en más alturas, la población huanca es bajada hacia el fondo del valle. Y ahí un poco desparramada a lo largo del valle en pequeños asentamientos para producir maíz. El Valle del Matara es fantástico para la producción de maíz, es un valle amplio, etc. Entonces, y ahí se construyeron, mínimo se han contado más de 2.000 colcas en el Alto Mantaro. Entonces, estos 2.000 colcas en gran medida se llenaban con maíz. No hay que olvidar también otro fenómeno, que mucho de este maíz se consumía también bajo forma de chicha, pero siempre es maíz. Entonces, es posible que ha habido... Entonces, esta enfermedad que daba síntomas muy místicos, probablemente creó toda una serie de rituales, de creencias alrededor, pero sí hubo alguna concepción que esta enfermedad estaba relacionada al maíz. Los médicos europeos se demoraron 150 o 200 años para lograr entender, porque antes la hablaban solo que era una enfermedad de la pobreza y que mejoró la alimentación, esta enfermedad ha ido decreciendo. Hoy día en Italia no existe en ningún país europeo, tanto que creo que hasta los médicos tendrían dificultad a reconocerla. Ahora, hoy día, estamos en el año 2012, ¿no? ¿Cómo podríamos recoger ese conocimiento de constituir una dieta balanceada que se base esencialmente en los productos que existían aquí desde siempre? ¿Cómo harías tú? ¿Qué nos propondrías para un desayuno andino, por ejemplo, balanceado? Lo que yo propondría es, por ejemplo, ahora al 2012, un desayuno, una quinoa, kiwicha, ¿no? Ya sea negra o rosada o blanca, cañigua, que es muy poco usada, conocida también como la cocoa del Inca, ¿no? ¿Y para sustituir al pan qué podemos Y para tomar? sustituir al pan vamos a reemplazarlo por los tubérculos, ¿no? Por ejemplo, una papa sancochada, un camote,
de yuca, ¿no? Lo podemos reemplazar. Racacha, que tampoco se consume y que es muy rica en vitamina A, ¿no? Y vitamina C, ¿Y hierro. algo de proteína? Y de proteínas, ¿qué le vamos a dar, por ejemplo? Una anchovetita. ¿Qué más le podemos dar? Los que en la sierra, por ejemplo, un pedazo de cuy. ¿Qué hacemos a la hora del almuerzo? ¿Qué nos recomiendas? Tenemos carne de alpaca, de llama, de vicuña que no se usa y por favor les recomiendo que lo incluyan dentro de su dieta diaria porque es unas grasas buenas. Ahora, tú nos has dicho Por eso que 3 veces a la semana tenemos que comer cuy. Yo estoy plenamente de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. En mi casa se va a comenzar a comer cuy esta semana, ¿no es cierto? Interdiario. Uf, qué rico. ¿Por qué el cuy? Por el tipo de grasa, ¿no? Por el aporte de proteínas y por más que todo por ese tipo de grasa, porque va a hacer que el DHA que necesitamos para las neuronas. Estos aminoácidos esenciales también tienen estos cereales andinos. ¿Para el almuerzo también? No, para el almuerzo que en lugar de arroz lo vamos a reemplazar al arroz. Ajá. Una quinoa graneada, por ejemplo, un chaufa de quinoa. Y entonces ya tenemos alimento nutritivo. Puedes consumir menestras 3 veces por semana también. Y Con eso tenemos otra vez un buen balance, ¿no es un cierto? buen balance, sí. Entonces, seguimos combinando carbohidratos. Pero de verduras, hortalizas nativas también Ajá, tenemos eso es que muy agregar, importante. ¿no? Las hortalizas nativas hay que agregar a la dieta. ¿Y dónde entra el ají en este menú que estamos haciendo? El ají siempre es parte de toda la comida del poblador andino. Siempre está presente el ají. En todas sus variedades. En todas sus variedades, ya sea ají molido, ellos lo hacían molido con cancha, ¿no? En lugar de maní, o ají molido con maní, ají molido con huacatay. Y ahí tú al combinar el ají con el huacatay, por ejemplo, ¿qué estás dándole? Un aporte, además de las vitaminas que tiene, los antioxidantes, le vas a agregar ¿qué? Calcio. Calcio. Calcio que te va a aportar el huacatay. Entonces estás comiendo un ají nutritivo. Esta mañana conversaba con mi amigo Paco Solé, un profesor notable de la Universidad Politécnica de Cataluña y dueño del restaurante Las Siete Puertas, uno de los restaurantes tradicionales más importantes de Barcelona. Y Paco me decía una cosa que me pareció singular. Decía que los peruanos hoy día, cada vez que nos presentamos, lo primero que hacemos es preguntar acerca de nuestra comida. ¿Has probado la comida peruana? ¿Te ha gustado? ¿No es cierto? ¿Has probado la causa o el ceviche o el rocoto relleno? Los peruanos hemos adquirido en estos últimos años, fruto de una verdadera revolución liderada por individuos no solamente generosos, sino inspirados y además increíblemente bien formados, ¿no? Todo esto ha contribuido a que vivamos hoy día este fenómeno de la cocina peruana, porque definitivamente es un fenómeno. En Umbrales hemos tratado no de repetir lo que excelentes programas de cocina hacen ya en otros medios, puesto que este es un programa científico que trata de darle voz a los investigadores que existen en el del Perú, ¿no? Contrariamente a lo que pensamos, donde sentimos de alguna manera que nuestro país no es un país donde se hace ciencia ni se crea conocimiento, en Umbrales tratamos de presentarles a la gente que está en la frontera mundial del conocimiento, a los grandes investigadores de la papa, de la maca. Bueno, pero uno dirá, estos productos alimentan al mundo, ¿no es cierto? Y no solamente ellos, Sonia Guillén, miembro de la Academia de la Ciencia, una de las grandes bioarqueólogas del mundo, el grupo trujillano, por ejemplo, de la universidad que está estudiando la biología de los peces y de los productos vegetales y minerales, el gran Luis Guillermo Lumbreras, uno de los arqueólogos más importantes del Perú. Esta vez los hemos buscado para preguntarle algo que toda ama de casa siente que conoce a profundidad, la cocina. Pero nuestra pregunta como arqueólogos es evidentemente cuál es el origen de la cocina peruana. ¿Qué cosa es lo que está detrás? Estos increíbles productos y recetas que vemos hoy día, ¿son solamente el resultado de una fusión novedosa o han estado con nosotros no solamente durante las últimas generaciones, durante los últimos cientos de años, o fueron el producto de cuando se enfrentaron o colisionaron las dos grandes tradiciones, la andina, ¿no es cierto?, y la europea, ¿no?, más la árabe, más la negra, más otras diferentes tradiciones que moldearon nuestra peculiar y extraordinaria cocina? Lo que hemos tratado de hacer aquí, nuevamente, es reflexionar acerca de dónde se originó, de cómo, ¿no es cierto?,
se ancla en nuestro pasado, en miles de años de experimentación. Las papas nativas no solamente son 4.400 variedades de vegetales que nos ha entregado la naturaleza, sino es una herencia. Pero las herencias, ¿no es cierto?, no solamente se pueden recibir y disfrutar, a veces se pueden dilapidar, a veces se pueden malgastar, a veces se pueden perder. Y cuando vengan a tocarnos la puerta y nos pregunten ¿qué hiciste con esos dones que recibiste?, ojalá que la respuesta que podamos, ¿no es cierto?, nosotros contestar sea que los aprovechamos, los maximizamos y los empleamos para darle cada vez más felicidad y buen vivir a nuestros conciudadanos.